bienvenida, bienvenido a este nuevo video, en el cual vamos a hablar del orden, es decir, del orden de desarrollo y de la conformación de este universo, este mundo que nos rodea, y por supuesto todo lo que contiene, todo lo que hay en él, entre ellos nosotros, ¿sí? Con lo cual es un tema muy importante que nos permite entender qué somos, quiénes somos y qué es exactamente este universo. De esa manera podemos determinar cuál es el propósito de nuestra existencia. ¿Entiendes entonces con esto que es un tema muy, muy importante? Con lo cual te pido que te suscribas al canal, que sigas nuestros videos porque tienen una correlación y los temas están tratados en orden, tal cual como se desarrolla nuestro universo. Y de esa manera vas a poder tener una idea exacta de quién eres, qué eres y qué es esto donde existes. Está claro entonces que el universo tiene un orden de desarrollo. Algunas cosas ya las hemos explicado, ya hemos avanzado sobre eso y hemos ido viendo cómo de manera matemática, de manera asociativa, se iban formando las estructuras más complejas. Pero todo eso comenzó con una forma básica y simple de interacción de fuerzas. Hablamos de la fuerza, mostramos la fuerza, y la fuerza no es más que una fuerza magnética, que tiene un movimiento ondulatorio, ¿sí? Que es lo que forma todas las estructuras ondulatorias que existen por debajo de la línea de la materia, que inclusive nos permiten las comunicaciones, que nos permiten el desplazamiento de la luz. Es decir, hay toda una estructura volumétrica del volumen en ondas magnéticas. Eso permite las distancias, permite que la materia pueda establecer distancias entre sí para poder interactuar y seguir formando estructuras más complejas. ¿Sí? Entonces, el comienzo es la apertura, decimos, de la nada en dos partes por esa fuerza magnética que permitió que un mismo movimiento sean dos movimientos a la vez de un mismo polo, con lo cual se repele y esa fuerza genera una apertura de espacio que permite que luego, por interacción de esa fuerza, se vaya formando un pequeño volumen, un volumen que se fue estructurando. ¿Cómo se fue estructurando? De la misma manera que comenzó, con esa interacción de fuerzas, de poder repelerse, abrirse y a su vez compensarse. Entonces llegó a lo que es la formación de la estructura del volumen. Es una estructura ondulatoria y magnética, que tiene absolutamente todas las propiedades del magnetismo, que son increíbles y que son maravillosas y a su vez son suficientes para llevar adelante el proceso. Y una vez que se formó esa estructura volumétrica, tridimensional, ¿sí? Comenzó a interactuar esa fuerza para formar algo más complejo, una estructura más compleja. Esa estructura más compleja empezó por pequeñas partículas que decimos que son paquetitos de onda que se fueron sumando, asociando para formar la base de la materia, que nosotros consideramos esa base como la piedra fundamental de la materia, que es el conjunto protón-electrón. Porque en la medida que vamos añadiendo conjuntos protón-electrón, vamos teniendo los distintos elementos químicos que existen en la naturaleza.
es simplemente una asociación de esa parte fundamental, ese conjunto protón-electrón, que permite que haya distintos elementos. Entendemos que esto es una estructura inclusive que alcanzó una vida sin límite. Dentro de la estructura del universo, esas partículas, ese conjunto de partículas, alcanzaron una estabilidad tal que les permiten existir por siempre. Hasta por separado, inclusive electrón y protón, de alguna manera terminan asociándose a otros conjuntos y siguen existiendo. No tienen ningún problema de existencia. Entonces, siguiendo la evolución, pues bien, la asociación de esos conjuntos protón-electrón es lo que da inicio a la formación de repente de soles, de estrellas y de los distintos elementos químicos que fueron formando asteroides, planetas y distintos cuerpos celestes. ¿Sí? Tiene un orden. A partir de ahí, esto comenzó a crecer en la medida que se fue formando más y más materia a partir de las mismas estructuras. ¿Qué es lo que sucedió? Se empezaron a formar asociaciones ya, pero de elementos distintos. De repente formando una sal, formando una proteína, formando un elemento básico, distintas moléculas que son simplemente asociaciones de átomos que a su vez son conjuntos de protones y electrones. Asociaciones. Claro, hay un punto muy importante aquí que hay que destacar. ¿Por qué? Porque se supone que todo este desarrollo de alguna manera tiene que tener una especie de base informática. Es decir, tiene que haber una información que permita que todo este desarrollo se vaya dando. ¿Dónde estaría esa base informática? Pues bien, hemos hablado de las ondas, hemos hablado de lo que era de repente grabar en una memoria, que puede ser lo que era hace unos cuantos años una cinta magnética, ¿sí? Donde se grababa una secuencia electromagnética en una cinta y reproducíamos la cinta y podíamos tener sonido. Luego se avanzó un poco más y teníamos imagen. Hoy todo eso se hace en otros niveles, pero en un principio se hacía de esa manera. Y fíjense, decimos ondas, y habíamos dicho que en las ondas, a las ondas se le pueden marcar de alguna manera pequeñas, ruidos, secuencias, marcas electromagnéticas o eléctricas que permitan que un receptor las lea y las transforme en lo que fueron su origen. Entonces, ¿qué es lo que se le transmite a esas ondas? Información, base de información. Es información, ¿sí? Que se le va transmitiendo a las ondas y de repente esas ondas, una vez que son leídas, nos dan esa información que fue grabada previamente. ¿Sí? ¿Y de qué estamos hablando cuando tenemos el inicio de la formación del universo? Pues estamos hablando de ondas magnéticas. Recuerden lo de las cintas magnéticas. Es muy fácil grabar información en una onda magnética o en una cinta magnética.
Entonces, la información para ir creando productos cada vez más complejos ya desde el inicio. Y esto es un conjunto de líneas magnéticas que están absolutamente unidas en una continuidad inicial, ¿sí? Que las fue formando de sí mismas. Con lo cual, el conjunto, tiene toda la información de lo que se va desarrollando. Entonces, reproducir algún producto, algún elemento X dentro de ese universo es muy sencillo porque la información está de cómo hacerse. Y por supuesto que en la medida que se van construyendo unidades más complejas, la información se va completando, se va completando, se va completando. Entonces de esa manera se puede, con continuidad y sin ningún inconveniente en el medio, se pueden seguir construyendo elementos cada vez más complejos. De ahí es donde decimos que está de alguna manera la primera unidad de información que empezó o que comenzó a dar lugar a la formación de los primeros seres vivos, que indirectamente y casualmente tienen la misma forma de cómo se inició el proceso. La misma forma. Una célula, y decimos asociación, en el caso de materia, asociación de conjuntos de protones y electrones que dan lugar a la formación de distintos elementos. Luego la asociación de esos distintos elementos para formar moléculas. Pues bien, conjunto protón-electrón, piedra filosofal de la vida en este caso, la célula, que con distintas variantes o variables fue formando elementos cada vez más complejos, elementos cada vez más avanzados con mayor información, con mayor información. Eso es aproximadamente lo que sería el orden de formación del universo, dentro del cual, por supuesto, estamos prácticamente, decimos en un final, que no lo es, pero decimos, llegó a un punto de conformar un ser tan complejo como nosotros, que tenemos de repente las habilidades de un animal, las habilidades de un insecto, las habilidades de una célula, ¿sí? Fuimos tomando habilidades, las que de repente mejor nos servían para nuestra existencia, porque básicamente el objetivo de formar un ser cada vez más complejo, ¿cuál es? Dijimos, supervivencia. El objetivo es la supervivencia, no solo la supervivencia del ser que se va formando, porque es lógico, con todos los inconvenientes de vida que va a tener luego ese ser que se va formando, cada vez es más complejo llegar a una supervivencia equilibrada y estirada, larga en el tiempo, digamos, como la tiene de alguna manera la unidad que se formó inicialmente para formar materia. Decimos que puede existir por siempre. Entonces, la supervivencia no es solamente nuestra, sino es del conjunto.
conjunto indirectamente lucha por su supervivencia y de alguna manera nos está formando a nosotros como herramienta para que en un momento dado entendamos el proceso y formemos parte directa de él. Es lo que se decía en la antigüedad, vivir acorde a la naturaleza. Pero no es solamente sentarse en el pasto, mirar las estrellas y disfrutar del espacio y tratar de conectar con él. Que sí lo conectamos, que sí estamos en conexión porque formamos parte y estamos absolutamente unidos a todo, pero la verdad es que para vivir acorde a la naturaleza, lo que hay que hacer es entender el proceso. Pero el proceso tiene pautas, tiene un desarrollo. Y vivir acorde a la naturaleza es vivir de acuerdo a ese desarrollo y esos principios. ¿Sí? Esto es básicamente lo que hemos venido desarrollando, hablando de la vida, hablando de la fuerza inicial y que está presente en todo momento en nosotros y en todo lo que nos rodea. ¿Sí? Y eso es lo que queremos tratar de hacer entender y ver para que las personas puedan saber qué son, quiénes son y qué es exactamente esta naturaleza, este mundo que nos rodea, este universo del que formamos parte. En un momento hablé de las propiedades que tiene el magnetismo y que son harto necesarias para llevar adelante el proceso. Y fíjate que son propiedades muy simples, pero si se analizan adecuadamente, se puede ver que son perfectas para un desarrollo como el que estamos planteando. ¿Qué son? Dijimos, los dos polos de giro. ¿Sí? En el movimiento, las ondas tienen los dos polos de giro. Pueden ser iguales y entonces tienden a separarse, con lo cual hay repulsión. Y si son distintos, se continúan, tienen continuidad y hay atracción. También indirectamente el hecho de ese movimiento permite, la interacción entre esos movimientos permite lo que habíamos hablado en un inicio, que se había observado en la antigüedad, que tenía que ver con rarefacción y condensación. ¿Sí? Es decir, ya con esto tenemos todas las herramientas para que esto se construya. Y luego el proceso simplemente es asociativo. Es decir, 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Simple. ¿Hay una relación matemática? Sí, por supuesto. ¿Hay una relación física que tiene que ver? Sí, por supuesto. Pero es sumatoria. Es sumatoria, simple sumatoria. Entonces, cuando nosotros intentamos ver ese orden, tenemos que buscarlo y ubicarlo para poder entender por dónde empezar con ese orden. Hay un orden matemático, ¿sí? Que permite ese desarrollo físico. Entonces, ¿qué es lo primero que vimos? Bueno, que de repente, la mínima unidad formada, de acuerdo a lo que ha descubierto la ciencia, que ha investigado, que es lo que decimos el quantum de Planck, la mínima unidad de partícula o de espacio
que sería un espacio tridimensional, decimos, porque las ondas se cruzan, estas ondas forman una onda, la otra y la otra, que lo hemos siempre mostramos que lo hemos representado de esta manera. Una onda, que puede ser la que está de frente, la otra y la otra, 3 ondas. Eso genera, por interacción de onda, el mínimo espacio necesario para la conformación del volumen. Y a partir de ahí, el resto. ¿Sí? Entonces, vemos que eso sucede acá. Estamos hablando de que este punto, que lo he marcado en negro para que se vea mejor, es lo que correspondería a 1 metro. Pues estamos en 1 por 10 a la 36. O sea, es no pequeñito, muy, muy pequeñito. En comparación. Pero fíjense, materia, la ciencia, a través de los aceleradores de partículas, el CERN, por ejemplo, está trabajando en este lugar. Miren a dónde llegamos. Porque aquí es lo que se considera el tamaño de lo que es un protón, un electrón, que están interactuando en esta zona, vamos a decirlo, en esta zona, en esta parte de esta escala, de 1 metro hacia abajo, la división hacia abajo, para poder ir viendo cómo es el desarrollo, que de repente tiene que ser hacia el otro lado, hacia arriba. ¿Sí? Y fíjense, formación de una célula. Estamos hablando de aproximadamente 1 nanómetro o un poquito menos. Estaríamos acá en lo que sería la conformación de las células. Es muy pequeñito. Y sin embargo estamos acá en 1 metro. Poner ceros y fíjense cómo todo se achica de una manera, es para nosotros algo invisible. Como decíamos en el principio, las cosas visibles y las cosas invisibles. Bueno, hasta acá la ciencia puede ver. Hace sus experimentos y ve. Luego ve salir fotones, ver cómo se mueven algunos electrones, cosas que son muy difíciles de captar, pero están por acá en esta zona. Miren todo lo que falta para poder entender el universo. Realmente. Pero, así como en la antigüedad se hacían teorías y conjeturas con respecto a cómo podía estar formado ese universo, haciendo una conjetura lógica de esta transformación, podemos entender que esto es posible, aunque no lo veamos, que fue de la manera que avanzó la ciencia. Aunque no lo veía, entró a buscar esas pequeñas partes y las está encontrando, y está encontrando explicaciones muy lógicas. Pues bien, podemos presuponer que el inicio de esa mínima diferencia que generó todo el proceso pudo haber estado inclusive mucho más alejada de esta mínima unidad que se ha calculado. ¿Sí? Podemos decir que 10, 15 veces más dividido por 10, con lo cual hay una mínima diferencia que va a permitir que todo este desarrollo se realice. ¿Y qué es lo que podemos tratar de interpretar para saber qué pasó desde acá en adelante para llegar acá? O por lo menos para llegar acá. Por lo menos para llegar acá. ¿Sí? Entonces, es muy fácil. Las cosas siempre empiezan por el principio. Y después de la nada, que sería representado por un 0, tenemos el 1. Y decimos muchas veces, o hemos repetido,
que 1 por 1 es 1, 1 dividido 1 es 1, con lo cual ahí parece que no arrancás nunca. Pero sí podemos decir 1, que sería en este caso este metro, 1, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, 1, menos esta mínima diferencia. ¿Sí? Con lo cual yo tendría 1 y tendría toda una seguidilla, vamos a ponerlo así, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta llegar acá. El último 0 y la mínima diferencia. Entonces, yo quiero saber qué es lo que está representando esta pequeña cosa, este pequeño pedacito, dentro de todo este desarrollo que se tiene que cumplir. A una resta, a una simple resta. El 0 no le puedo sacar el 1, ¿qué decimos en la escuela? Le pide 1 al compañero, entonces se transforma en 10. 10 menos 1 es 9. ¿No? Pero claro, este se lo saqué al 0 anterior, con lo cual me queda en 9. Pero el otro también tuve que sacarle para que me quede 10, me queda 9. 9, 9, 9, 9, 9. La diferencia sería de 0,999. Todos 9. Todos 9. Todos 9. Para llegar a esa mínima diferencia. O sea que hay algo así como una escala de 9 para llegar a formar las distintas cosas. Porque no importa si yo estoy acá y con una mínima diferencia, así sea, fíjense, así se hubiera sido un 5, acá me hubiera dado 10 menos 5, 5, pero el siguiente hubiera sido 9, 9. O sea, no importa si esa diferencia era más grande o más pequeña. La continuidad del proceso está señalada por una continuidad de 9. Por una continuidad de 9. ¿Sí? Esto es, de alguna manera, lo que habría que verse cómo es que se produce. Porque ya no estamos hablando de algo raro, algo que no podemos estudiarlo, que no podemos entenderlo. No, acá tenemos datos. Ya tenemos datos muy precisos que nos permitirían ver cómo es que todo ese proceso se produjo para ir formando los elementos más complejos dentro de los cuales estamos nosotros. Un metro prácticamente es una medida de escala humana que entendemos y la cual utilizamos y que nos permite ir entendiendo el resto. Porque dividimos el metro en partes y sabemos, esto tiene 0,000005 metros. Entonces, ya tenemos una base para nuestro orden. Ese orden que vamos a terminar viendo en el próximo video.